La Iglesia Bíblica de Mayasilla es un ministerio que busca glorificar a Dios a través de la exposición fiel de su palabra. Deseamos que Dios le acerque a los pies de la cruz de Jesucristo por medio del mensaje de hoy. Vamos a hacer una pausa al libro que estamos leyendo en Primera de Juan y vamos a hacer un pequeño estudio de algún tema especial. En esta ocasión quiero seguir hablando acerca de los héroes de la fe. Hemos visto en años anteriores muchos hombres de la fe, pero hemos visto a varones. No hemos visto a Hudson Taylor, hemos visto a John Bunyan, Jonathan Edwards. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer en este tiempo, antes del aniversario de la iglesia, es hablar un poquito de cómo Cristo ha moldeado el carácter de algunas mujeres que son el ejemplo para muchos de nosotros. Así que hoy vamos a hablar a la luz de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Vamos a hablar de una mujer que se llama Joni Eareckson Tada. Entonces, voy a invitarles a abrir sus Biblias en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice la palabra del Señor en Santiago: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El mismo año que nacía la República Popular de China y la República Democrática de Alemania, nacía también Joni Eareckson Tada en la calurosa ciudad de Baltimore, en Maryland. Era el año 1949. Sus padres se llamaban John y Linda Eareckson. Su nombre se pronuncia Joni porque deriva del nombre de su papá, que se llamaba John. Joni era la menor de 4 hermanas, Linda, Jay y Kathy. Joni había heredado las habilidades atléticas y creativas de su padre. Esto provocó un vínculo muy especial entre padre e hija. La infancia de ella fue sumamente feliz porque era la menor de todas. Entonces ella creció rodeada de amor, felicidad y la seguridad de una familia muy amante. La familia Eareckson tenía un gran amor por la naturaleza. La mayoría de las actividades que ellos entonces hacían en las vacaciones especialmente, lo hacían al aire libre. Viajes, campamentos, paseos a caballo, senderismo, tenis, natación. Todas estas actividades hicieron de esta familia una familia muy unida, muy feliz, muy al natural. Como toda hija menor, vivió protegida, amada y mimada por cada uno de los miembros de la familia. En 1967, después de graduarse de la escuela de secundaria, ocurrió algo que cambiaría totalmente su vida. Era un caluroso día de julio y fue al encuentro a buscar a su hermana que se llamaba Kathy. Algunos amigos junto con ella estaban en la bahía de Chesapeake a nadar. Cuando ella los encontró, se lanzó para zambullirse en el mar sin considerar el nivel del agua en ese lugar. De pronto sintió que chocaba contra un objeto muy duro. Rápidamente e inmediatamente supo que algo estaba mal. Aunque ella no sentía ningún dolor, había una sensación extraña en su cuerpo, una rigidez que nunca antes había experimentado. Su primer pensamiento fue que quizás quedó atrapada en una red de pescar y trató de liberarse y de salir a la superficie. Pero el pánico se apoderó de ella cuando se dio cuenta que no podía moverse y estaba tirada boca abajo en el fondo de la bahía.
se dio cuenta que se estaba quedando sin aire, así que en su biografía ella dice que se resignó a morir ahogada. Su hermana Katy, que la había visto, se dio cuenta rápidamente que algo no estaba bien, así que corrió nadando hacia Johnny y se tiró, ¿no? Y la levantó hacia ella, y para sorpresa de Katy, Johnny no podía mantenerse en pie y cayó otra vez al agua. Katy entonces sacó a Johnny y notó cómo ella jadeó en busca de aire. Johnny en esos momentos se preguntaba por qué sus brazos estaban atados todavía a su pecho, porque eso es lo que ella sentía. Entonces, para su profundo dolor, Johnny se dio cuenta que sus manos no estaban atadas, porque ella las vio colgadas en la espalda de su hermana. Katy gritó para que alguien llame a una ambulancia y Johnny fue trasladada de urgencia al hospital. Ese día, toda la vida de Johnny cambió para siempre. Era el 30 de julio de 1967. Se había roto el cuello, una fractura entre el cuarto y quinto cervical, y ese día tuvo que confrontar la triste realidad del cambio de la vida en unos segundos. Ese cambio de ser una chica normal, atlética, hermosa, inquieta, a convertirse en una masa de carne sin vida. No podía mover ni un solo dedo. Ahora tenía que confrontar la realidad de que había quedado cuadriplégica, paralizada de hombros para abajo. Mientras sus amigos estaban ocupados invitando a sus familiares para la graduación y se estaban preparando para ir a la universidad en el otoño siguiente, Johnny esos días estaba luchando por su vida y tener que aceptar el hecho de que ella viviría el resto de su vida en una silla de ruedas. Johnny era una hermosa joven de 17 años, alegre, atractiva, atlética, emprendedora, a punto de ir a la universidad. Tenía amigos, una posición estable, un futuro prometedor, pero ese verano del 67 todo cambió para ella. Por casi 6 meses Johnny permaneció tendida boca abajo en una cama especial. Durante ese tiempo Johnny oró todos los días, dice, por un milagro, pero el milagro nunca llegó. Hermanos, el mundo está lleno de sufrimientos. Vivimos en un mundo caído. 2 horas frente al noticiero mundial puede mostrarte el sufrimiento como parte misma de la vida de todos los hombres. Aviones que caen, huracanes, accidentes automovilísticos, virus mortales, una piedra mal ubicada, un pedazo de carne al almorzar puede tener un desenlace fatal. Niños que nacen con síndromes o simplemente niños que mueren al nacer. Por otro lado, en los últimos años, el ambiente evangélico ha cambiado tanto que las predicaciones del confort cristiano han confundido a muchos cristianos en el mundo entero. Hoy se predica una creencia de una fe fácil y de prosperidad. Esto ha fomentado una creencia no bíblica entre los creyentes acerca del dolor y el sufrimiento. La mayor parte de los cristianos tienen una aversión natural hacia el dolor y la dificultad. Y es que no estamos preparados para confrontar la triste realidad de que los cristianos, más que los del mundo, vamos a ser sometidos a aflicciones y pruebas diarias. Santiago se dirige a los creyentes con estas palabras. Hermanos, les dice, hermanos míos, considérense muy dichosos, dice, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a un feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Santiago le está hablando a una iglesia en Jerusalén que había disfrutado el primer momento del Evangelio y, bueno, muchas cosas lindas pasaron en medio de ellos, milagros, portentos increíbles, pero inmediatamente ellos fueron dispersados. Probablemente Herodes Agripa fue el primero que empezó a buscarlos a ellos. Mucha gente entonces que tenía trabajo, luego de convertirse perdió su trabajo.
mucha gente tuvo que huir con su familia a lugares donde no tenían familiares, mucha gente tenía que comenzar todo de cero, entre ellos habían ancianos, y la iglesia estaba confundida porque acababan de recibir las buenas noticias de que Cristo había venido por ellos y que había venido a salvarlos y cuánto los amaba el Señor, pero inmediatamente empezaron a tener mucho dolor, mucha tribulación. A esta iglesia es que Santiago les dice: hermanos míos, considérense dichosos, dice, cuando enfrenten diversas pruebas. ¿Por qué les dice Santiago que deben estar felices cuando hay pruebas, cuando hay sufrimiento? En el versículo 4 dice que estas pruebas nos van a servir para ser perfeccionados, para ser, dice, perfectos e íntegros. La palabra perfectos en el griego no quiere decir, no tiene el mismo sentido que en el español, sino habla sobre todo de madurez, para que nosotros podamos madurar nuestra fe. Dios nunca va a permitir que pase algo sin que salga de su mano poderosa, sin que esté dentro de la voluntad del Señor. Así que para los hermanos que vivían en la época de Santiago, como para nosotros o para cualquiera de ustedes que está pasando un tiempo de sufrimiento, hoy vamos a aprender 4 lecciones que parten del sufrimiento, 4 cosas que nos van a ayudar a madurar. He titulado este sermón Las lecciones del sufrimiento y vamos a ver 4 cosas que nos trae el sufrimiento. La primera cosa que dice este texto es que el sufrimiento produce fe. El sufrimiento va a ahondar nuestra fe. Hermanos míos, dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, dice. Pues ya saben, dice, que la prueba de su fe produce constancia. La fe es algo que podemos decir que tenemos todos. Todos los que somos cristianos decimos: yo tengo fe, o yo he conocido al Señor por fe. Pero no sabemos si esa fe es verdadera, sino hasta que el Señor prueba si esa fe está o existe dentro de nosotros. El sufrimiento tiene una capacidad de demostrarnos si la fe que nosotros tenemos es real. Por eso dice Santiago, pues ya saben que la prueba de su fe, dice, produce constancia. El sufrimiento prueba nuestra fe. La prueba de la fe, dice, trae constancia. Nuestra fe tiene que ser probada. Muchos de nosotros creemos que vamos a pasar las pruebas. Una de las cosas que realmente me asustó un día de estos y me puse a pensar mucho también en mi vida, hablando con uno de mis hijos. Estamos leyendo ahora una biografía y vimos mucho dolor en esa biografía. Y yo le pregunté a mi hijo: ¿cómo crees que sería si nosotros pasamos por ese tiempo? Y él me dijo: tengo miedo. Tengo miedo de que ese día se revele de que no soy cristiano. Porque tal vez no voy a poder seguir amando a Dios si me pasan esas cosas, si me pasaran esas cosas. Para mí fue muy duro que mi hijo revelara esa duda que tenía. Pero es mejor tener la duda revelada que tenerla bien oculta pensando que somos cristianos que vamos a poder soportar el tiempo de tribulación. A lo largo de la vida cristiana vemos personas que se van porque alguien no los saluda, porque alguien no los visita, o porque el ambiente no es tan bonito como pensaba en esta iglesia. Siempre me pregunto si un Nerón se pusiera adelante, si ellos todavía permanecerían. Así la fe muchas veces está oculta. Así la fe a veces no es una fe verdadera. Así nuestra fe a veces es algo que creemos que está ahí, pero no está. Santiago dice que nuestra fe tiene que ser probada para ser comprobada si es real, si está ahí. Después del accidente, durante 2 años, Joni Eareckson estuvo en un programa de rehabilitación. De esos días, Joni dice:
Oré cada oración para ser sanada, pero Dios obviamente tenía otros planes. Entonces dice, empecé a reflexionar y a hacerme preguntas que nunca antes me había hecho. Como ¿cuál es el verdadero significado de la vida? ¿A dónde estoy yendo? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? Antes del accidente no eran preguntas que me hacía a sí misma, dice ella. Cada vez que el pastor bendecía al final del culto, nunca pensaba que yo tenía que meditar en las palabras que había escuchado el domingo. Pero de pronto en estos días, repentinamente, empezaron a surgir preguntas. Y quería recordar si en algún momento el pastor había hablado acerca de estos difíciles días. Estas preguntas se hicieron apremiantes. Mi fe cristiana, dice ella, antes de mi accidente, estaba guardada en el bolsillo trasero de mi jeans Levi's. Mi fe cristiana era conveniente el domingo por la mañana, pero no muy conveniente el viernes por la noche, especialmente durante una cita con mi novio. Era una historia diferente entonces, y mi vida era una constante actuación hipócrita, dice ella. Cuando sufrí mi accidente, todas esas cosas que antes fueron mi deleite, por el que arrinconé a Dios a una esquina, fueron arrancadas de mí. El tenis, el atletismo, las caminatas, la natación y mi novio, esas eran las cosas más importantes antes del accidente. En medio de miles de preguntas estaba Joni Eareckson sin hallar una respuesta. Y dice ella, hasta que ahondé profundamente en las Sagradas Escrituras, empezó a revelarse el plan de Dios para mi vida. Él estaba usando mi discapacidad para empujarme dentro de los brazos de Jesús. Sinceramente, hoy, dice ella, puedo decir que prefiero estar en esta silla de ruedas conociendo a mi Señor que estar sobre mis pies sin Él. Prefiero estar en esta silla de ruedas conociendo a mi Señor que estar sobre mis pies sin Él. El sufrimiento puede tener dos resultados en los seres humanos. Te puede meter a un túnel oscuro e interminable de amargura, de odiar a Dios, de odiar al prójimo o del suicidio. O de alejarte como un ermitaño, como un hombre o una mujer egoísta, y aunque rodeado de muchas personas alrededor, solamente teniéndolos por una razón utilitarista, sin amarlos. El dolor y el sufrimiento puede producir eso, pero también el sufrimiento puede producir en nosotros humildad. El sufrimiento tiene el poder de humillarnos hasta el extremo de clamar la misericordia del Señor. ¿Cuántas personas han conocido al Señor después de un divorcio? O después de un accidente donde han perdido a un familiar? O después de haber pasado por la cárcel? O cuando viene el médico y te dice que tienes cáncer o SIDA. En muchos de nosotros es en ese momento cuando la fe verdadera ha nacido. El dolor muchas veces es la cuna de la fe. Joni Eareckson dijo una vez, en los momentos de profundo dolor, hay solo dos opciones: dedicarse a vivir o dedicarse a morir. En los momentos de profundo dolor hay solo dos opciones: dedicarse a morir, a vivir o dedicarse a morir. Por una época, Joni se dedicó a morir. Fueron las primeras semanas de terapia. La colocaron en una cosa que se llama el bastidor de Stryker, que es una lona donde ella estaba como un sándwich más o menos. 3 horas boca abajo, 3 horas boca arriba, y esos eran los días, esas eran las semanas, esos eran sus meses. Era un procedimiento muy doloroso, porque además tenía sobre sí muchas operaciones. Lo peor, dice ella, vino cuando le dio un resfrío, donde no poder moverse se volvió el menor de los problemas, porque respirar casi era una proeza. En medio de esos dolores pidió al personal del hospital que cerraran las ventanas, que cerraran las puertas y no le dijeran a nadie que podían entrar. Y le dijeran a nadie,
a todos que no podían entrar. Odió su existencia y le surgieron preguntas, le surgieron protestas y muchos deseos de morir. Entre esas, discutía con el Señor. Y muchas veces le decía al Señor: qué bien, Señor, así se hace a las buenas mujeres. Soy cristiana recién convertida, así tratas a los nuevos cristianos, qué bien. Sintió que no llegaría a vivir y que su vida no valía la pena y que en realidad no valía la pena seguir viviendo. Le llegó ese momento parecido al que el apóstol Pablo en una ocasión había confrontado en 2 de Corintios 1:8. Porque, hermanos, dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos, dice, abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdíamos la esperanza de conservar la vida. El apóstol Pablo dice: no quiero que ignoren esos momentos tan difíciles que tuvimos que pasar en Asia. Porque fuimos, dice, abrumados, fuimos atribulados más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que pensábamos que no íbamos a salir vivos de ese momento. Una de esas semanas, mientras estaba Johnny boca abajo, dice, contando los azulejos del piso, una amiga le puso una Biblia debajo, ahí en un banquito le puso una Biblia y le dio un palito y lo puso en su boca para que ella pasara las hojas de la Biblia, porque pensaba que quizás este libro le podía ayudar un poco para recobrar fuerzas. En eso, dice, ella leyó el Salmo 18 del versículo 6 al 19, que lo tenemos solamente resumido acá. En sus partes más importantes dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Inclinó los cielos y descendió. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Leyendo esta porción de los Salmos, es que ella empezó a asimilar este momento. Probablemente no tendría que morir. Ella asimiló ese momento que dice: me sacó de las muchas aguas, me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Ese día entendió que Dios la quería muerta verdaderamente, pero muerta al pecado. Y Dios le dijo que a través de este salmo, o más bien Dios le dijo a través de este salmo, que Él había movido cielo, mar y tierra para salvarla a ella, mandando a su Hijo a la cruz. Porque se agradó de ella por su gracia, no porque había algo bueno en ella. Ese día Joni Eareckson fue engendrada a la vida nueva. Dios sabe si tú estás pasando este momento de dolor para darte fe, para convertirte tal vez, o para reconciliarte con Dios. Si tú estás escuchando este sermón, Dios también se ha agradado de ti en su inmensa misericordia. El Señor dice en su palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La segunda cosa que nos enseña este texto es que el sufrimiento produce un nuevo gozo por la vida. El sufrimiento produce un nuevo gozo por la vida. Otra vez vamos a ir a nuestro texto. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, dice, paciencia. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En el mundo, la gente piensa que los cristianos somos las personas más aburridas del planeta. Fanáticos a quienes se les ha arrancado la posibilidad de divertirse. Muchos no entienden cómo podemos vivir sin disfrutar de la bebida, lejos de los adulterios, las corrupciones, el egoísmo, la avaricia, la vida desordenada.
Y muy sinceramente ellos consideran que estas cosas son divertidas y necesarias para disfrutar la vida. La vida sin esas cosas a ellos les parece una monotonía sin sentido. Recuerdo a mi padre una vez decir, no te vayas, no, ¿cómo puedes querer ser pastor? Esos hermanos que están ahí no disfrutan de nada, ya no hacen nada, ya no bailan, ya no toman y están ahí con sus manos cantando y todos los años, todos los días de su vida es un aburrimiento completo. Pero todos los que estamos aquí sabemos que no es así. En 1 Corintios, el Señor les dice que a los que aman al Señor, Él les hará ver cosas que ojo no vio, que oído no escuchó y cosas que nunca han subido al corazón del hombre, dice. Lo que el mundo no puede ver es lo que nosotros disfrutamos de verdad. Verdaderamente nosotros disfrutamos, vemos cosas que ellos no pueden ver, oímos cosas que ellos no pueden escuchar, a nuestro corazón han subido cosas que ellos no pueden percibir. Nuestro gozo viene de otro lado, nuestro gozo es eterno, nuestro gozo es supremamente diferente al gozo de ellos. No estoy diciendo que nosotros somos perfectos y que no hemos dejado por completo los pecados, y que hemos dejado por completo más bien los pecados. Todos los días luchamos contra esos pecados, esas viejas formas de divertirse, porque vemos por otro lado otro gozo, otro nuevo gozo que Dios nos da en Cristo. Lo que muchos no comprenden es que lo que ellos llaman necesario y divertido no es más que una esclavitud encubierta. Creen que hacen todo lo que les da la gana hacer con su vida, pero hacen todo lo contrario. Hacen todo lo que Satanás y el pecado desea que hagan con sus vidas. Son esclavos que creen ser libres. Nosotros no. Nosotros disfrutamos verdadera libertad. Antes de conocer a Cristo, también nosotros andábamos como ellos, encadenados de pies, esclavos de nuestras inclinaciones pecaminosas, que al final no era nada más que nuestra propia autodestrucción. Cuando conocemos nosotros a Cristo, hay un despertar de esa horrible y larga pesadilla. Cuando conocemos a Cristo, todas las cosas empiezan a cambiar, todas las cosas llegan a tener un nuevo sentido. Y aquellas cosas que tenían valor, ahora dejan de tener valor, porque adquirimos un nuevo y renovado gozo. De eso está hablando Santiago, por sumo gozo. Sumo quiere decir grande, supremo gozo, un gozo que no puede ser movido por las cosas que nos pasan, un gozo que no puede ser derribado por el sufrimiento y la tribulación. Ese es el gozo que los cristianos podemos disfrutar. Solo los cristianos pueden enterrar a un ser querido y estar tristes por un lado y alegres por el otro lado, porque desprenderse de este mundo es disfrutar, es el comienzo del disfrute eterno. Solo los cristianos podemos experimentar eso. Ese es el gozo que Dios ha prometido para nosotros. Pablo lo dijo de este modo en Filipenses 3, 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Alguna vez hemos hablado de la palabra basura que usa acá el apóstol Pablo. Es la peor basura que puede haber. Es excremento disfrazado. Escubala es la palabra griega que se utiliza allá. Lo que Pablo está diciendo acá es que todas esas cosas que él tenía antes, su alcurnia, su reputación, el origen que él tenía, el ser fariseo, el ser un hombre muy conocedor, de pronto cuando conoció, dice, a Cristo, se convirtieron en escubala, basura misma. Y ahora él tenía otra perspectiva, quería seguir a Cristo, quería conocer más de Cristo, eso se volvió su nuevo gozo. No juntar dinero, no juntar reputación, todas esas cosas se convirtieron en basura. Su anterior vida, ¿no?, él la compara como revolcándose en un fango de pecado. Y ahora por fin él había entendido la verdadera razón de la vida.
Eso hizo que el apóstol Pablo predicara en muchos lugares y se hiciera el misionero que afectó a todo el mundo conocido de entonces. Europa, Asia y África casi le debían el haber escuchado el Evangelio a este hombre que cambió su perspectiva. El sufrimiento puede provocar en nosotros un cambio de visión, una nueva perspectiva de la vida, unas nuevas cosas que podemos hacer. De pronto las cosas que son relevantes se vuelven verdaderamente relevantes. Antes de eso no. Joni Eareckson pasó por 2 años de rehabilitación. Empezó a confiar en el Señor y empezó a mostrar pequeños avances como sentarse o manejar una silla eléctrica. Aprendió a dibujar y pintar usando utensilios con los dientes. Al principio muchos familiares y amigos le compraban sus cuadros por compasión, pero más tarde ella comenzó a vender sus obras de arte que eran realmente demandadas porque eran excelentes. Se mantenía muy ocupada en su trabajo artístico y ganó para sí un grado de independencia, pero eso sería solo el principio de una vida bastante fructífera. En 1979, Joni se trasladó a California y comenzó un ministerio para la comunidad de personas con discapacidad en el mundo entero. Ella la llamó el ministerio de Joni y sus amigos y usó como lema para el inicio de este ministerio Lucas 14:13 y Lucas 14:23. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Desde ese día, Joni y sus amigos han distribuido 38,000 sillas de ruedas mundialmente a través de un proyecto que se llamaba Ruedas por el Mundo. Escribió muchos libros, locutora de radio, cantante, actriz de muchas películas, una autobiográfica también. Recibió muchas distinciones. El 3 de julio de 1982, Joni contrajo matrimonio con Ken Tada, un profesor de educación secundaria, con quien había servido al Señor y viajado por muchos lugares. Y aun cuando su historia les suene como un cuento de hadas, ellos se casaron y vivieron verdaderamente felices para siempre. Joni dice de esos momentos: una de las cosas que pensaba cuando él me pidió que nos casáramos fue esta: ¿cómo podrá este tipo soportar mi discapacidad? Así que empecé a observarlo y vi durante un campamento, dice, desatar un sedal de pesca anudado. Él se tomó horas y horas desatando meticulosamente este sedal de pesca. Y entonces dije: este es el hombre. Si puede mostrar tanta paciencia haciendo esto, entonces puede mostrar paciencia con mi discapacidad. En una conferencia de prensa ella dijo: en todos estos años de matrimonio me ha demostrado a Ken y a mí que esta silla de ruedas no es la cosa que nos divide, es la cosa más bien que nos da fuerzas el uno al otro, creando la unidad, empujándonos a comunicarnos y forzando nuestra honestidad. Nosotros no podemos barrer nuestro egoísmo bajo la alfombra. Nosotros conseguimos dar un paso hacia adelante. Y mi marido es mi mejor animador. Y yo confío que soy su mejor animadora también. Ella, como todo joven, al principio pudo haberse casado con otro novio. Pero no sabemos si ese matrimonio hubiera glorificado al Señor tanto como este matrimonio lo hizo. Ella, en su matrimonio, glorificó a Dios a través de las misiones hacia los discapacitados. Los discapacitados, sí, no son otro país, no son otra etnia, pero están en medio de nosotros y muchas veces pasan desapercibidos. Y ellos también necesitan del Evangelio. Así ella se hizo misionera a los discapacitados. Joni fue capaz de compartir el amor de Cristo en y a través de sus dibujos. Ella siempre firmaba sus pinturas con la P, la T y la L, que significa Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Ella pudo haberse accidentado y morir amargada.
y dejar todo a un lado. Ella pudo no haberse accidentado y el mundo hubiera perdido toda la riqueza que esta dama en silla de ruedas pudo darle al mundo. Fue a través del sufrimiento que ella pudo ver la vida con un lente distinto. Disfrutó de la vida con un gozo diferente de aquellos que nos podemos mover. Y pudo ver la necesidad de aquellos que pasan desapercibidos delante de nuestros ojos. Cualquier sufrimiento que estés pasando en este momento puede ser una ventana a una necesidad que sin tu sufrimiento no podrías ver. Hay un propósito en cada evento de nuestra vida, si la miras a través de la luz del Calvario. Hay algo que tú puedes hacer si miras las cosas con el lente del Señor. La tercera cosa que nos enseña este pasaje es que el sufrimiento produce humildad. Nuestro texto dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, dice, paciencia. La paciencia es la otra cara de la humildad. Cuando eres humilde, eres paciente. Cuando no lo eres, eres sumamente impaciente. Y una de las cosas que produce el sufrimiento es la humildad. En una conferencia, Johnny Erickson dijo: ¿quiénes son los humildes? Son personas que son humilladas por sus debilidades. Personas con sondas cuyas bolsas comienzan a derramarse. ¿Cómo es de diferente de uno que puede decidir ir al baño cuando tiene necesidad, que de otro que tiene una bolsa y que en el mejor momento, tal vez de un almuerzo, se le derrama su bolsa de excremento? ¿Cuánta humillación puedes recibir en esos momentos? Personas inválidas a las que hay que alimentar, asear, vestir, cuidar como niños. Personas que una vez fueron activas, pero que ahora están incapacitadas por enfermedades y dolores crónicos. Ella decía: tomo mi cruz cada día. No estoy hablando de la silla de ruedas. La silla de ruedas no es mi cruz a cargar. Tampoco es la suya su andador, su porvenir, ni sus fastidiosos suegros, ni su infección nasal, ni sus migrañas, ni la rigidez de sus articulaciones. Esa no es la cruz que tú tienes que cargar. Ella decía: mi cruz no es la silla de ruedas, es mi actitud. Mi actitud hacia los dolores y los sufrimientos. Cualquier queja, desasosiego, preocupación, resentimiento, desesperación, esas son las cosas por las que Dios me llama a morir cada día. El sufrimiento nos ayuda a tener humildad. Humildad es una palabra bastante desvirtuada hoy. A veces en los periódicos leemos: un hombre muy humilde fue asaltado. Relacionamos humildad con pobreza. La humildad no siempre tiene que ver con la pobreza. Puede haber un hombre muy rico que es humilde, como puede haber un hombre muy pobre que no tiene nada de humildad. La humildad tiene que ver con la humillación. La humildad tiene que ver con el reconocimiento de que hay un Dios. Jesús dijo una vez en Mateo 11:29, lleva mi yugo sobre usted, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Qué significa ser humilde? La Biblia dice que Jesús no consideró el ser igual a Dios, y sin embargo, Él vivió entre ladrones, prostitutas y toda clase de pecadores. Su humildad se ve cuando Pedro, el día del arresto de Jesús, trata de defenderlo cortándole la oreja a uno de los soldados de la guardia sacerdotal. Y entonces Jesús le dice en Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puedo ahora yo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué es humildad? Jesús es el dueño, el creador del universo, amo de millares y millares de ángeles que podrían haberlo defendido en ese momento. Pedir la ayuda de ellos, pedir que ellos aplasten a estos hombres que estaban lastimando a Jesús era lo más fácil.
¿Saben cuánto coraje hay que tener para aguantarse una humillación de la que tú sabes que podrías escapar y vengarte y hacer sentir tu poder? Eso es lo que Jesús hizo. Yo podría llamar, dice, a más de 12 legiones de ángeles. Puedo hacerlo. La humildad viene de ahí, esa capacidad de humillarse, aun cuando sabes que no necesitas hacerlo. Jesús quiere que seamos humildes. Sean humildes, dice, como yo. Porque en nuestra relación con Dios, los vasallos necesitan ser humildes. Él requiere que nos humillemos, porque nuestro lugar corresponde a la humillación. Dios se acerca a los humildes y rechaza a los soberbios. Tenemos una tentación fuerte de ser antropocéntricos. El hombre busca la autoexaltación, aún en la religión. Mucha gente no busca a Dios para glorificarlo, para honrar su nombre. Mucha gente busca a Dios para ser servido por Él. Buscan las cosas que Dios puede darnos. Pocos entendemos que somos siervos, criaturas de Dios. Él está en un trono y nosotros somos sus siervos. Debemos ser humildes. Dios se acerca a los humildes. Y a veces solo el sufrimiento puede traernos humildad. Dios está usando tu enfermedad, tu accidente, tu probable divorcio, la cárcel, la bancarrota, una guerra, una catástrofe natural, el nacimiento de un hijo enfermo, para volcar nuestra mirada al cielo y volvernos a la sensatez. ¿Qué es la sensatez? Él es Dios y nosotros criaturas. El Salmo 10:7 dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. El deseo de los humildes escuchaste, oh Jehová. En una ocasión, Johnny Erickson dijo: para mí el sufrimiento sigue siendo el martillo que me parte, el cincel que usa Dios para socavar mi autosuficiencia, mi automotivación y mi agotamiento. El sufrimiento sigue siendo ese perro pastor que me ladra y me muerde los talones para que me conduce al Calvario. Quiero que escuchen esto. El sufrimiento sigue siendo ese perro pastor que me ladra y me muerde los talones, que me conduce al Calvario, a donde de otro modo no hubiera querido ir. Dice, ella compara al sufrimiento como un perro que te jala, que te ladra para llevarte al Calvario, donde de otro modo, dice, no quisieras ir. Todos los que estamos sanos, todos los que estamos desperdiciando nuestro mejor tiempo en cosas que no van a tener trascendencia eterna. A veces el sufrimiento verdaderamente es ese perro que nos jala y nos dice, usa mejor tu tiempo. La cuadriplegia más miserable no es la de aquellos que dependen de una silla de ruedas. La peor parálisis es la parálisis espiritual, que no nos permite acercarnos a Dios. Nos levantamos cada mañana y nos ponemos en piloto automático. Nos aseamos, desayunamos, llevamos a los chicos al colegio, besamos la frente de ellos, a veces sin ninguna carga emocional, vamos al trabajo día tras día, lo hacemos esta semana, lo hacemos al otro mes, lo hacemos por años, y no nos detenemos a saludar a Dios, no nos detenemos a disfrutar de Dios, nuestro Creador. Como Johnny Erickson decía, Dios ocupa el último eslabón en nuestros intereses. Pero a veces Dios usa el dolor, el sufrimiento, para traernos humildad, para ponernos en nuestro lugar. Nosotros somos sus criaturas, Él nuestro Creador. Toda criatura que ve a su Creador, adora al Señor. La última cosa que nos enseña, la última lección que nos enseña el sufrimiento, es que el sufrimiento realza la gloria futura. El sufrimiento realza la gloria futura. El sufrimiento nos hace desear la gloria futura. Al final del texto del versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, dice, perfectos y cabales, sin que os falte cosa, dice, alguna. Lo que produce, dice, el sufrimiento, al final de cuentas, es, dice, perfección, cabalidad, para que nada de esas cosas nos falte. Ahora, esto no va a ocurrir en esta vida. Eso va a ocurrir al final con nuestra glorificación.
No es algo que todavía vamos a experimentar, pero produce en nosotros el anhelo por que suceda. El 2010, a sus 60 años, a Johnny se le detectó un cáncer maligno de mama. La noticia fue más dura para sus amigos de ministerio que para ella misma. No porque haya soberbia en ella, ni porque era una experta en el sufrimiento, sino porque ella aprendió por más de 45 años a esperar la restauración no en esta tierra, sino en la tierra que vamos a heredar después de este mundo. En esa ocasión, cuando le dieron la mala noticia, ella dijo: quiero asegurarles que estoy realmente contenta de recibir de Dios lo que Él considere conveniente para mí, incluso si es de su mano izquierda, porque mejor algo de su mano izquierda que nada de ninguna mano. ¿No creen? Quiero asegurarles que estoy realmente contenta de recibir de Dios lo que Él considere conveniente para mí, incluso si es de su mano izquierda, porque mejor algo de su mano izquierda que nada de ninguna mano. No importa cuánto ella pueda luchar con sus enfermedades. Tal vez uno pudiera haber pensado, pero ha sido cuadraplégica toda su vida. Dios puede ser compasivo y detener. ¿Por qué le puede dar cáncer? ¿Qué es lo que está pasando con el Señor? Pero lo que la vida de esta mujer nos enseña es que tenemos que despojarnos de amar este mundo y la perfección en este mundo. Porque viene otra perfección, la gracia futura. El sufrimiento nos permite mirar allá. Solo a veces una mujer con cuadraplegia en toda su vida, con cáncer en los últimos días de su vida, puede mirar hacia lo que viene en lo futuro, puede deleitarse en lo que viene en el futuro, la gracia futura. Los sanos no. Los sanos nos arraigamos, hacemos raíces en este mundo, nos aferramos a este mundo. Segunda de Timoteo 2:12 dice: si sufrimos aquí, reinaremos allá con Él. Esperamos por eso con ansias la glorificación de nuestros cuerpos. El sufrimiento puede producir eso en nosotros, mirar hacia adelante, en la gracia futura. En una conferencia reciente, ella dijo: un día yo dejaré esta silla de ruedas. Me cuesta esperar. Puede que haya sufrido con Cristo en la tierra, pero un día reinaré en el cielo con Él. Puede que haya probado los dolores de vivir en este planeta, pero un día voy a comer del árbol de la vida, en el deleite del cielo, y todo sucederá en un abrir y cerrar de ojos. La victoria del Señor sobre este mundo será el alzamiento del velo sobre nuestros 5 sentidos, y lo veremos, y seremos como Él, y veremos el universo entero a simple vista. Nos sentiremos en casa, como si siempre hubiera sido así, como si hubiésemos nacido para un lugar así, porque así es. Levantaré mi vista y caminando hacia mí vendrá mi esposo. ¿Quién? ¿Quién sabe? Sé que Él me ama en la tierra, pero soy solo un asomo, un presagio, una premonición de la Johnny que seré en el cielo. Y cuando Él me vea dirá: así que esto es lo que amé de ti todos estos años en la tierra. Y habrá gozo, placer en la adoración y servicio en el cielo. El apóstol Pablo lo dijo de otra forma, en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sufrir nos quita esa vanidad con la que nosotros miramos la vida. A veces somos vanidosos porque podemos ser muy simpáticos o muy hermosas, o porque tenemos mucho dinero, o porque tenemos el apellido de mejor abolengo. Pero todas esas cosas no son nada en comparación a las cosas que vienen más allá, con la gloria venidera. Si sufrimos aquí, reinaremos, dice allá Timoteo. El apóstol Pablo sufrió mucho.
Pudo haber sido el apóstol Pablo, el apóstol más mimado de todos los trabajadores del Señor, pues no ha habido otro hombre que haya trabajado con tantas fuerzas para el Señor. Pero cuando tú lees 2 de Corintios capítulo 11, solo ves sufrimiento en la vida del apóstol Pablo. Y debió ser en uno de esos sufrimientos incontables que sufrió el apóstol Pablo que dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si estás sufriendo, es temporal. Si estás pasando por algo que te han dicho que no tiene solución, es temporal. No viviremos más de 100 años. Y antes